Cuando pensamos en el Imperio Español, las imágenes que vienen a la mente suelen ser las mismas. Conquistadores con armaduras, galeones cargados de oro, espadas y cruces, Cortés derribando imperios, Pizarro capturando reyes. Es una imagen poderosa. También es incompleta. Porque hubo otro imperio español, uno que no buscaba oro, sino conocimiento, que no enviaba soldados, sino científicos, que no conquistaba territorios, sino que los medía, los dibujaba, los clasificaba. El Imperio Español del siglo XVIII, la época de la Ilustración. En esta época, España organizó algunas de las expediciones científicas más ambiciosas de la historia. Envió botánicos a catalogar las plantas de 3 continentes. Envió astrónomos a medir el tránsito de Venus. Envió naturalistas a estudiar pueblos que Europa apenas conocía. Y envió a un hombre a dar la vuelta al mundo. No para comerciar, no para conquistar, para entender. Su nombre era Alejandro Malaspina. Y esta es la historia de cómo España intentó medir el mundo. Para entender las expediciones científicas españolas del siglo XVIII, necesitamos entender primero el contexto en el que surgieron. El siglo XVIII fue la era de la Ilustración. En toda Europa, una nueva forma de pensar estaba transformando la sociedad. La razón, la observación, el método científico. La idea de que el mundo podía ser comprendido, medido, mejorado. Los filósofos ilustrados creían en el progreso. Creían que el conocimiento era poder, que la educación podía transformar sociedades, que la ciencia podía resolver problemas que habían plagado a la humanidad durante siglos. Francia tenía a Voltaire, a Diderot, a la enciclopedia que intentaba compilar todo el conocimiento humano. Inglaterra tenía a la Royal Society, fundada un siglo antes, que reunía a los mejores científicos del mundo. Y España, durante mucho tiempo vista como un bastión del conservadismo y la tradición, comenzó a despertar. La llegada de la dinastía Borbón al trono español en 1700 trajo nuevas ideas desde Francia. Los nuevos reyes querían modernizar España. Querían que compitiera con las otras potencias europeas, no solo en términos militares, sino también intelectuales. Carlos III, que reinó desde 1759 hasta 1788, fue el más ilustrado de estos monarcas. Bajo su reinado, España experimentó una transformación. Se fundaron academias de ciencias, se reformó la educación, se invitó a científicos extranjeros, se financiaron expediciones de exploración y estudio. El Imperio Español no solo tenía territorios en 3 continentes, también tenía acceso a una biodiversidad sin igual. Plantas, animales, minerales, pueblos que Europa apenas conocía. Durante siglos, este potencial científico había sido en gran medida ignorado. Ahora, España decidió aprovecharlo. Las primeras grandes expediciones científicas españolas comenzaron en la década de 1770. No eran expediciones de conquista. Eran expediciones de conocimiento. El objetivo era estudiar sistemáticamente los recursos naturales del imperio, identificar plantas útiles para la medicina, la agricultura, la industria, catalogar la fauna, describir los minerales, documentar todo lo que el imperio contenía. Era un proyecto de una ambición extraordinaria y comenzó con las plantas. La botánica era la ciencia estrella del siglo XVIII. Las plantas tenían usos prácticos inmediatos: medicinas, alimentos, materiales industriales. Y el sistema de clasificación desarrollado por el sueco Carl Linneo había proporcionado un método para ordenar la inmensa diversidad vegetal del mundo. España tenía acceso a algunas de las regiones más biodiversas del planeta,
Los trópicos americanos contenían más especies de plantas que toda Europa junta. Pero la mayoría de esas plantas eran desconocidas para la ciencia europea. Las expediciones botánicas españolas se propusieron cambiar eso. La Real Expedición Botánica del Virreinato del Perú partió en 1777. Sus líderes eran Hipólito Ruiz y José Pavón, dos jóvenes botánicos españoles formados en las mejores tradiciones científicas de la época. Su misión era explorar los territorios del virreinato peruano, que incluían lo que hoy es Perú, Chile y partes de Ecuador y Bolivia. Debían recolectar plantas, describirlas, clasificarlas según el sistema de Linneo y enviar muestras y dibujos a España. La expedición duró 11 años. 11 años de viajes por algunos de los terrenos más difíciles del mundo. Selvas amazónicas, montañas andinas, desiertos costeros, cada ecosistema con su propia flora, sus propios desafíos. Los botánicos recolectaron miles de especímenes. Describieron cientos de especies nuevas para la ciencia. Produjeron miles de ilustraciones botánicas de una precisión y belleza extraordinarias. Entre sus descubrimientos más importantes estaba el estudio detallado de la quina. La quina es un árbol cuya corteza contiene quinina, único tratamiento efectivo contra la malaria conocido en esa época. Los europeos sabían desde hacía más de un siglo que la corteza de quina curaba las fiebres, pero conocían poco sobre el árbol mismo. Ruiz y Pavón estudiaron las diferentes especies de quina. Identificaron cuáles contenían más principio activo. Documentaron dónde crecían y cómo se recolectaban. Este conocimiento tendría consecuencias enormes para la medicina global. La malaria mataba a millones de personas cada año. Un mejor entendimiento de la quina significaba más vidas salvadas. Mientras Ruiz y Pavón trabajaban en Perú, otra expedición se desplegaba en el Virreinato de Nueva Granada. La Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada comenzó en 1783 bajo la dirección de José Celestino Mutis. Mutis era un personaje fascinante. Médico de formación, había llegado a América en 1760 como médico personal del virrey, pero su verdadera pasión era la botánica. Durante 2 décadas había estudiado la flora colombiana por su cuenta, acumulando conocimientos y contactos. Cuando finalmente consiguió el apoyo real para una expedición oficial, Mutis tenía más de 50 años. Dedicaría el resto de su vida al proyecto. La expedición de Mutis fue la más ambiciosa de todas las expediciones botánicas españolas. Su sede estaba en Santa Fe de Bogotá, pero sus colaboradores viajaban por todo el virreinato, desde las selvas del Chocó hasta los páramos andinos. Recolectaban plantas, las enviaban a Bogotá, donde Mutis y su equipo las estudiaban, clasificaban y dibujaban. El equipo de ilustradores de Mutis era excepcional. Formó a artistas locales, muchos de ellos mestizos e indígenas, en las técnicas de ilustración científica. Desarrollaron un estilo de una precisión y belleza que no tenía igual en el mundo. Las láminas de la expedición de Mutis son obras de arte además de documentos científicos. Muestran cada detalle de las plantas, flores, frutos, semillas, raíces. Los colores son vibrantes, los detalles microscópicos. Se produjeron más de 6.000 láminas. Es una de las colecciones de ilustración botánica más importantes de la historia. La tercera gran expedición botánica se dirigió a Nueva España, el territorio que hoy es México y Centroamérica. La Real Expedición Botánica a Nueva España comenzó en 1787 bajo la dirección de Martín de Cessé, un médico aragonés, con la colaboración crucial del naturalista mexicano José Mariano Mociño. La inclusión de Mociño es significativa. A diferencia de las expediciones anteriores, dominadas por científicos peninsulares,
La expedición novohispana incluyó a americanos en roles de liderazgo. Mociño se convertiría en uno de los naturalistas más importantes del periodo. Experto en botánica, zoología y etnografía. La expedición exploró un territorio inmenso, desde las selvas de Guatemala hasta las costas de California, desde los desiertos del norte de México hasta las montañas volcánicas del centro. Cada región con su flora distinta, sus desafíos únicos. El trabajo duró más de una década. Miles de plantas fueron recolectadas y descritas. Se estableció un jardín botánico en Ciudad de México. Se fundó una cátedra de botánica. Los resultados científicos fueron enormes, pero quizás igual de importante fue el efecto institucional. La expedición creó una infraestructura científica en Nueva España. Formó a una generación de naturalistas americanos. Estableció tradiciones de investigación que continuarían después de la independencia. Mientras las expediciones botánicas estudiaban plantas, otros científicos españoles miraban hacia el cielo. En 1769, el planeta Venus pasó entre la Tierra y el Sol. Un evento astronómico que no se repetiría hasta 1874. El tránsito de Venus era importante porque permitía calcular la distancia entre la Tierra y el Sol con precisión sin precedentes. Pero para hacerlo correctamente, había que observar el tránsito desde múltiples puntos del planeta y comparar las mediciones. Las potencias europeas organizaron expediciones a todos los rincones del mundo. El famoso Capitán Cook viajó a Tahití para observar el tránsito. Los franceses enviaron expediciones a Siberia, los británicos a Canadá. España no se quedó atrás. Se organizaron observaciones en múltiples puntos del imperio. California, Baja California, la península de Yucatán. La expedición más ambiciosa viajó a Baja California, entonces uno de los lugares más remotos del imperio. El viaje fue difícil. Los científicos tuvieron que cruzar desiertos, transportar instrumentos delicados, establecer un observatorio improvisado en condiciones extremas. Pero lo lograron. Las observaciones españolas del tránsito de Venus fueron incorporadas a los cálculos internacionales. España había contribuido al avance de la astronomía global. No era oro lo que habían encontrado, era conocimiento. Y en el siglo XVIII, el conocimiento era quizás más valioso. Todas estas expediciones, por importantes que fueran, palidecen ante la más ambiciosa de todas: la expedición Malaspina. Alejandro Malaspina nació en Italia en 1754, en el Ducado de Parma. Aunque italiano de nacimiento, se formó como oficial naval en España y pasó toda su carrera adulta al servicio de la corona española. Era un hombre de la Ilustración en el sentido más pleno. Leía a los filósofos franceses. Correspondía con científicos de toda Europa. Creía en el poder de la razón para mejorar la sociedad. Creía que el conocimiento era el camino hacia el progreso. Y tenía una visión. Quería organizar una expedición científica que rivalizara con las de Cook. Una expedición que diera la vuelta al mundo, estudiando todo a su paso. Geografía, botánica, zoología, astronomía, etnografía, política. Una expedición que mostrara al mundo que España era una potencia científica, no solo militar y comercial. En 1788, presentó su proyecto al rey Carlos III. El rey aprobó la expedición. Malaspina recibiría 2 corbetas especialmente construidas para la misión, equipadas con los mejores instrumentos científicos disponibles. Llevaría botánicos, astrónomos, cartógrafos, artistas. Tendría acceso a todos los recursos del imperio. Era el proyecto científico más ambicioso que España había intentado jamás. Las corbetas Descubierta y Atrevida partieron de Cádiz el 30 de julio de 1789. A bordo iban más de 200 hombres, entre marineros,
oficiales y científicos. El plan era grandioso. Cruzarían el Atlántico hasta Sudamérica, bajarían por la costa hasta el Cabo de Hornos, subirían por el Pacífico hasta Alaska, cruzarían hasta Filipinas, explorarían el Pacífico Sur y regresarían a España completando la circunnavegación. El viaje duraría 5 años. La primera parada importante fue Montevideo. Desde allí, las corbetas exploraron la costa de la Patagonia, realizando mediciones cartográficas de una precisión sin precedentes. Los cartógrafos de Malaspina corrigieron errores que habían persistido en los mapas durante siglos. Rodearon el Cabo de Hornos. Subieron por la costa chilena. En cada puerto, en cada bahía, el mismo ritual. Mediciones astronómicas para determinar la latitud y longitud exactas. Sondeos para mapear el fondo marino. Recolección de plantas y animales. Estudios de las poblaciones locales. Informes sobre la economía, la política, el estado de las colonias. Era exploración científica en su forma más completa. Uno de los momentos más dramáticos de la expedición fue la búsqueda del Paso del Noroeste. Durante siglos, los exploradores europeos habían soñado con un paso marítimo que conectara el Atlántico con el Pacífico por el norte de América. Tal paso, si existía, revolucionaría el comercio mundial. Los británicos habían buscado el paso desde el Atlántico, explorando las heladas aguas del norte de Canadá. Malaspina decidió buscarlo desde el Pacífico. En el verano de 1791, las corbetas navegaron hacia el norte a lo largo de la costa americana. Pasaron por California, entonces una provincia remota y escasamente poblada del Imperio Español. Continuaron hacia el norte, más allá de cualquier asentamiento europeo. Llegaron hasta Alaska. Exploraron los fiordos y bahías de la costa, buscando cualquier apertura que pudiera indicar un paso hacia el este. No lo encontraron. El Paso del Noroeste, si existía, estaba más al norte, bloqueado por hielos impenetrables. Pero la expedición no fue un fracaso. Los cartógrafos de Malaspina produjeron los mapas más precisos que existían de la costa del Pacífico Noroeste. Los naturalistas recolectaron especímenes de flora y fauna desconocidos para la ciencia europea. Los artistas produjeron dibujos de los pueblos indígenas de la región, los Tlingit y los Haida, documentando culturas que pocos europeos habían visto. Desde Alaska, la expedición cruzó el Pacífico hacia Filipinas. Era una travesía que los españoles habían hecho durante más de 2 siglos, siguiendo la ruta del galeón de Manila. Pero Malaspina no viajaba como comerciante, viajaba como científico. Sus cartógrafos midieron las islas del Pacífico que encontraron. Sus naturalistas recolectaron especímenes en cada escala. Sus observadores tomaron notas detalladas sobre las sociedades que encontraron. En Filipinas, la expedición pasó varios meses. Era territorio español, pero territorio que la metrópoli conocía mal. Malaspina estudió la economía de las islas, su población, su potencial de desarrollo. Produjo informes detallados sobre el estado de la colonia. Algunos de esos informes eran críticos. Malaspina observó problemas en la administración colonial, corrupción, ineficiencia, maltrato a las poblaciones locales. No se guardó sus opiniones. Esto tendría consecuencias más tarde. Desde Filipinas, las corbetas navegaron hacia el sur, hacia Australia y Nueva Zelanda. Los británicos habían comenzado a colonizar Australia apenas 3 años antes. Era territorio nuevo, apenas explorado. Los mapas eran rudimentarios. El conocimiento europeo de la región, mínimo. Malaspina no desembarcó en la colonia británica de Sydney, probablemente por razones diplomáticas, pero exploró otras partes de la costa australiana, contribuyendo al conocimiento cartográfico de la región. En Nueva Zelanda,
la expedición estudió a los maoríes. Los científicos de Malaspina documentaron su lengua, sus costumbres, su organización social. Los artistas los dibujaron. Era etnografía en una época en que la disciplina aún no tenía nombre. El mismo patrón se repitió a lo largo del viaje. En cada lugar que visitaban, los científicos de Malaspina intentaban comprender, no solo ver. Intentaban documentar sistemáticamente, no solo pasar. Intentaban contribuir al conocimiento humano, no solo al poder español. Era el espíritu de la Ilustración puesto en práctica. Después de explorar el Pacífico Sur, las corbetas emprendieron el viaje de regreso. Cruzaron de nuevo el Pacífico. Pararon en Perú, donde los científicos estudiaron las ruinas incas del Cusco. Rodearon el Cabo de Hornos por segunda vez. Subieron por la costa atlántica de Sudamérica. El 21 de septiembre de 1794, más de 5 años después de partir, la Descubierta y la Atrevida entraron en el puerto de Cádiz. Habían circunnavegado el globo. Habían producido mapas de una precisión sin precedentes. Habían recolectado miles de especímenes botánicos y zoológicos. Habían llenado cuadernos con observaciones astronómicas, meteorológicas, etnográficas. Habían acumulado suficiente material para décadas de publicaciones científicas. En términos puramente científicos, la expedición Malaspina había sido un éxito extraordinario. Pero Malaspina traía algo más que especímenes y mapas. Traía ideas. Durante sus 5 años de viaje, Malaspina había observado el estado del Imperio Español con ojos críticos. Había visto colonias mal administradas. Había visto poblaciones nativas explotadas. Había visto oportunidades económicas desperdiciadas. Había visto un sistema imperial que, en su opinión, necesitaba reformas profundas. Malaspina escribió informes detallados con sus recomendaciones. Proponía mayor autonomía para las colonias americanas. Proponía reformas en el comercio. Proponía cambios en la administración colonial. Proponía, en esencia, una reorganización fundamental del imperio. Eran ideas peligrosas. El rey que había aprobado la expedición, Carlos III, había muerto durante el viaje. Su sucesor, Carlos IV, era un hombre más débil, dominado por su esposa María Luisa y por el favorito real, Manuel Godoy. Godoy veía a Malaspina como un rival potencial. Malaspina, por su parte, no supo ocultar su desprecio por Godoy, en un sistema político donde la prudencia era esencial para sobrevivir. Malaspina fue imprudente. En 1795, apenas un año después de su regreso triunfal, Malaspina fue arrestado. Los cargos eran conspiración contra el Estado. El juicio fue secreto. La condena, predeterminada. Malaspina fue sentenciado a 10 años de prisión en el castillo de San Antón, en La Coruña. El héroe científico se convirtió en prisionero político. La caída de Malaspina tuvo consecuencias devastadoras para su legado científico. Los materiales de la expedición fueron confiscados. Los mapas, los dibujos, los especímenes, los informes. Todo quedó almacenado en archivos gubernamentales, inaccesible para los científicos. Se prohibió mencionar el nombre de Malaspina. Las publicaciones que debían haber resultado de la expedición nunca se realizaron. Durante décadas, los resultados científicos de uno de los viajes de exploración más importantes de la historia permanecieron ocultos. Los mapas de Malaspina no se publicaron. Los descubrimientos botánicos no se difundieron. Las observaciones etnográficas no se compartieron. Era como si la expedición nunca hubiera existido. Otros exploradores, principalmente británicos y franceses, recibirían el crédito por descubrimientos que los españoles habían hecho primero, pero nunca publicado. El capitán Cook, que había muerto 15 años antes del regreso de Malaspina,
se convirtió en el símbolo de la exploración científica del siglo XVIII. Malaspina fue olvidado. La historia de las expediciones botánicas tuvo un final diferente, pero no necesariamente mejor. Los materiales acumulados por las expediciones de Ruiz y Pavón, de Mutis, de Cesé y Mociño eran extraordinarios. Miles de especímenes, miles de ilustraciones, décadas de trabajo de algunos de los mejores botánicos del mundo. Pero la publicación fue lenta y fragmentaria. Ruiz y Pavón publicaron varios volúmenes de su flora peruviana durante sus vidas. Pero la obra quedó incompleta. Muchas de sus descripciones permanecieron inéditas. Mutis murió en 1808 sin haber publicado la obra definitiva sobre la flora colombiana que había planeado toda su vida. Sus materiales permanecieron en Bogotá, donde sobrevivirían guerras de independencia y décadas de inestabilidad. Cesé y Mociño tuvieron quizás el destino más trágico. Sus manuscritos e ilustraciones fueron llevados a España, pero durante la invasión napoleónica se dispersaron. Mociño pasó años en el exilio intentando recuperarlos. Murió en 1820 sin haberlo logrado completamente. Las ilustraciones de la expedición novohispana acabaron, por una serie de circunstancias extrañas, en Ginebra. No fueron publicadas hasta el siglo XX. El conocimiento acumulado por generaciones de científicos españoles se perdió, se dispersó, se olvidó. Fue una tragedia científica de proporciones enormes. ¿Por qué fracasó España en capitalizar sus descubrimientos científicos? Las razones son múltiples y complejas. Parcialmente, fue mala suerte. Las guerras napoleónicas interrumpieron los proyectos de publicación en el peor momento posible. Las guerras de independencia americanas destruyeron instituciones y dispersaron colecciones. Parcialmente, fue falta de infraestructura. España no tenía la tradición de publicación científica que existía en Francia o Inglaterra. No había tantas revistas científicas, tantas imprentas especializadas, tantos canales de difusión. Parcialmente, fue política. El caso de Malaspina ilustra cómo la política podía destruir carreras científicas. Pero no fue el único caso. El clima intelectual en España se volvió más conservador a finales del siglo XVIII, menos receptivo a las ideas ilustradas. Y parcialmente, fue la propia escala del imperio. España tenía acceso a una biodiversidad sin igual, pero esa misma extensión hacía difícil coordinar esfuerzos, centralizar materiales, publicar resultados. Las expediciones produjeron demasiado material para que pudiera ser procesado con los recursos disponibles. El éxito de la recolección se convirtió en el fracaso de la difusión. A pesar de todos estos problemas, el legado de las expediciones científicas españolas fue real e importante. En términos de conocimiento puro, los científicos españoles describieron miles de especies nuevas para la ciencia. Muchas de esas descripciones eventualmente se publicaron, aunque fuera décadas o siglos después. Muchas plantas que usamos hoy, plantas medicinales, plantas alimenticias, plantas ornamentales, fueron estudiadas por primera vez por los botánicos españoles del siglo XVIII. La quina que describieron Ruiz y Pavón salvaría millones de vidas en los siglos siguientes. En términos cartográficos, los mapas producidos por Malaspina y otras expediciones fueron utilizados durante generaciones. Las costas de América, de Filipinas, del Pacífico, fueron mapeadas con precisión por científicos españoles. En términos institucionales, las expediciones crearon tradiciones científicas en las colonias americanas. Los jardines botánicos fundados en Ciudad de México, en Bogotá, en Lima, sobrevivieron a la independencia. Los naturalistas formados en las expediciones continuaron trabajando después de que España perdiera sus colonias. La ciencia que España había sembrado echó raíces en América. Hay algo profundamente conmovedor
en la historia de los científicos españoles del siglo XVIII. Hombres como Mutis, que dedicó 40 años de su vida a estudiar la flora colombiana. Hombres como Mociño, que persiguió sus manuscritos perdidos a través de guerras y exilios. Hombres como Malaspina, que sacrificó su libertad por atreverse a pensar críticamente sobre el sistema al que servía. No eran conquistadores en el sentido tradicional. No buscaban oro ni gloria militar. Buscaban entender el mundo. Y en ese proceso produjeron un conocimiento que ha beneficiado a la humanidad mucho después de que los imperios que los financiaron desaparecieran. Malaspina pasó 8 años en prisión antes de ser liberado gracias a la intervención de Napoleón Bonaparte. Salió de España y nunca regresó. Pasó sus últimos años en Italia, su tierra natal, donde murió en 1810. Murió olvidado. El hombre que había dado la vuelta al mundo en nombre de la ciencia, que había producido algunos de los mapas más precisos de su época, que había intentado reformar un imperio, murió en el olvido. No fue hasta el siglo XX que su reputación comenzó a ser rehabilitada. Los materiales de su expedición, finalmente accesibles a los investigadores, revelaron la magnitud de sus logros. Hoy, Malaspina es reconocido como uno de los grandes exploradores científicos de la historia. Pero durante más de un siglo, su nombre fue borrado de la memoria. La historia de la ciencia española del siglo XVIII es, en muchos sentidos, una historia de lo que pudo haber sido. España tuvo los recursos, el acceso, la ambición para ser una potencia científica de primer orden. Tuvo científicos brillantes, expediciones bien organizadas, apoyo real. Pero no logró capitalizar sus ventajas. Los descubrimientos se hicieron pero no se publicaron. El conocimiento se acumuló pero no se difundió. Las instituciones se crearon pero no se mantuvieron. Cuando el siglo XIX trajo independencias, guerras y crisis políticas, la ciencia española quedó rezagada. Los británicos, los franceses, los alemanes tomaron la delantera. La ciencia se convirtió en cosa de otros. España olvidó que había sido, durante unas décadas brillantes, una potencia científica. Pero quizás el verdadero legado está en otra parte. Está en los herbarios de Bogotá y Ciudad de México, donde todavía se conservan especímenes recolectados hace más de 2 siglos. Está en los archivos de Sevilla y Madrid, donde los dibujos de las expediciones botánicas siguen maravillando a quienes los consultan. Está en los mapas que todavía hoy guían a navegantes por costas, que cartógrafos españoles midieron por primera vez. Y está en una idea. La idea de que el conocimiento vale la pena por sí mismo. La idea de que entender el mundo es un proyecto noble, quizás el más noble. La idea de que la ciencia puede cruzar fronteras, sobrevivir a imperios, beneficiar a generaciones que nunca conocerán los nombres de quienes la produjeron. Los científicos españoles del siglo XVIII creyeron en esa idea y actuaron en consecuencia. Cuando pensamos en el Imperio Español, pensamos en conquista. Pero hubo otro imperio, un imperio de conocimiento. Un imperio de botánicos que recolectaban plantas en las selvas del Amazonas, de astrónomos que medían el cielo desde los desiertos de California, de cartógrafos que mapeaban costas que nadie había medido antes, de artistas que dibujaban flores con una precisión que todavía asombra. Este imperio no dejó monumentos de piedra, dejó algo más duradero, dejó conocimiento. Y ese conocimiento, fragmentado y disperso como quedó, sigue siendo parte del patrimonio de la humanidad. El Imperio Español del siglo XVIII no solo conquistó territorios, los midió, los dibujó, los estudió, los intentó comprender. Y en ese intento produjo algo que ningún ejército puede destruir y ninguna frontera puede contener. Produjo ciencia. Esa ciencia sobrevivió a la caída del imperio.
Sobrevivió a las guerras de independencia. Sobrevivió a siglos de olvido. Y hoy, cuando un investigador abre un herbario en Bogotá y examina una planta recolectada por los colaboradores de Mutis, o cuando un historiador consulta los mapas de Malaspina, o cuando un botánico cita la flora peruviana de Ruiz y Pavón, algo del espíritu de aquellas expediciones sigue vivo. La Ilustración española no murió, solo fue olvidada, y las cosas olvidadas pueden ser recordadas.